Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20. Alabado sea el Señor. Vamos a hacerlo hasta el versículo 22 y leo la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Amén. Vamos a orar y vamos a meditar en este minuto bajo el tema: deja de preocuparte por los demás. Sígueme tú. Deja de preocuparte por los demás. Sígueme tú. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Te rendimos la gloria, la honra y la alabanza. Hemos venido a celebrar el culto de la tarde, el sacrificio de la tarde, a este lugar. Y queremos rendírselo a ti, Señor, porque tú eres el invitado de honor. Tú eres el mejor, el único Salvador, y está en medio de nosotros. Y queremos hablar de tu palabra. Queremos tu discernimiento, queremos de tu espíritu. Queremos que esta palabra, Señor, vaya allá al corazón de los que han venido, de este pueblo y de aquellos que nos ven allá a la distancia. Si estamos al aire, Señor, te rogamos que tú te glorifiques y que nos bendiga como siempre lo haces, Señor, con toda reverencia, con todo respeto y temor. Vamos a hablar de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar el asiento, hermanos, y no dejemos de alabar al Señor. Deja de preocuparte por los demás. Sígueme tú. La vida de este gran apóstol llamado Pedro, que significa piedra, alabanza al Señor, fue una vida, según la Biblia, de estar arriba, pero también de estar abajo. Fue una vida que marcó en los discípulos como su sobresalir. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Él también lo quería. Y lo pudo hacer, claro, por algunos minutos. Amén, pero comenzó a hundirse. Cuando Jesús fue, que le dijo a los discípulos: voy a Jerusalén, fue Pedro el que se opone y le dice: por favor, no vaya por allá. Amén, hermanos. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando, San Juan capítulo 18, y vinieron a prenderlo, fue Pedro el que salió en su defensa. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Y hubo un problema, hubo un herido y hubo sangre. Alabanza al Señor. Porque Pedro sacó la espada. Cuando se estaba repartiendo la cena del Señor, es Pedro, al Señor, el que le hace señas a Juan. Aleluya, que preguntara quién era o de quién hablaba Jesús. Que cómo era posible que estando siguiéndolo con tantos favores, con tanta ayuda que el Señor había dado para que hubiera uno ahí. El otro evangelio dice: alguno de vosotros es el diablo. Pero en San Juan dice la Biblia que Pedro le decía a Juan: pregúntele quién es el que te va a entregar. Alabanza al Señor. Pedro tuvo unos momentos de estar como queriendo sobresalir. Cuando comenzó a predicar la palabra de Dios después de la resurrección de Cristo,
vemos a un hombre arriba, ya dispuesto, con un mensaje tremendo, hermano, que dice la palabra de Dios que en 2 cultos se le convirtieron 8,000 personas. A veces nosotros para ganarnos un alma, y Dios mío, Pedro, este hombre de Dios, bendito sea el Señor, aquí en estos pasajes bíblicos dice la palabra del Señor que Jesús tiene que restaurar a Pedro, porque acuérdese que Pedro negó al Señor. Amén. Y dice en aquel pasaje bíblico que estaba calentándose con los judíos, con los enemigos de Jesús. Y dice también que estaba abajo, porque algunos dicen que por qué fue que Pedro negó al Señor, y la respuesta dice que fue porque le sanó la suegra. Eso no es así, hermano. Pedro quería a la suegra porque estaba pescando para llevar peces a su familia y para darle también a la suegra. Alabanza al Señor. Pedro negó al Señor por andar lejos de él, por estar abajo y por estarse calentando con los impíos, con los enemigos de Dios. Y aquí el Señor, en este pasaje bíblico, el apóstol Juan, porque según la escritura, Juan, el evangelista Juan, escribió la palabra de Dios hasta el capítulo 20. Y ya el epílogo, que es el capítulo 21, es una escritura que aparece allí, pero según los estudios, no fue este pasaje, capítulo 21, escrito por Juan. El evangelio de Juan, gloria al Señor, es titulado en el capítulo 20, verso 31, pero estas se han escrito para que creáis. Ese es el fondo del evangelio según San Juan, para que creáis. Sea el Señor glorificado. Y aquí dice el escritor que cuando hubieron comido, versículo 15 de San Juan 21, Jesús llamó a Simón directamente a Pedro y le dijo 3 veces que si lo amaba. Amén. Pedro, como todo cristiano, como todo ser humano, Pedro en otras palabras dijo, pero Señor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué me la está, como decimos vulgarmente, me la está montando a mí? Me reprendió allá y me dijo, hombre de poca fe, cuando yo me estaba hundiendo. Me reprendió cuando le estaba defendiendo que le tumbé la oreja a ese soldado. Me reprendió, alabanza al Señor, cuando yo dije que no fuera a Jerusalén. Me dijo diablo. Y Pedro lo entendía así. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No era a Pedro que le decía, era el demonio que estaba usando a Pedro. Alabanza al Señor. Y Pedro tenía como esas cosquillitas. Y ahora aquí, ya en la resurrección, se le aparece el Señor y se le dirige es a Pedro. Entonces alaban al Señor. Y le dice, Pedro, ¿usted me amas? Pedro le decía, tú lo sabes, yo te amo. Amén. ¿Cuántos amamos al Señor? Y le dice 3 veces, alabanza al Señor. Entonces, en el versículo 18, le digo al Señor, Pedro, de cierto te digo, cuando era joven, cuando era más joven, ¿cuántos éramos antes jóvenes? Amén. Todavía somos, porque la Biblia lo dice en Isaías. Gloria al Señor. Te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, es decir, se humillará y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Y dicho esto, el Señor
sin bálsamo, sin aceite, sin darle un almuerzo, le dijo, añadió, sígueme. ¿Cuántos adoramos al Señor? Entonces Pedro estaba como cosquilloso, Pedro, pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo a los otros no les dice nada? Siempre la encuentres conmigo. Sea Dios glorificado. Y cuando el Señor le dijo, sígueme, mire lo que ocurre en el versículo 20, que quiero que lo miremos, hermano. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Número uno, lo vamos a explicar ahora. Número uno, a quien amaba Jesús. Número dos, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Se había recostado al lado de él. Dos. Y tres, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Pedro, en su incomodidad en que estaba, dice que se volvió Pedro. ¿Cuántos glorifican a Cristo? ¿Ve? O sea, dio la vuelta. Cuando el Señor le dijo, sígueme, ya le estoy hablando de qué manera usted va a morir. Alabanza al Señor. Ya usted se está dando de cuenta qué es lo que yo le estoy diciendo. Y Pedro se da la vuelta, quiere como reaccionar. Alabanza al Señor. Y lo que se queda viendo es a uno de sus compañeros, a Juan. Y usted va a mirar cuidadosamente, minuciosamente, lo que yo le quiero dar a entender en esta noche. Aleluya. Y es que Pedro comienza a preocuparse por Juan, por los demás. ¿Verdad que sí, hermano? Él comienza a preocuparse y a poner la mira en sea el Señor glorificado, en Juan. Que Juan tenía 3 privilegios, aleluya, que usted y yo los debiéramos tener. El primero, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Número 1, qué precioso, hermano, es que nosotros seamos amados por Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús nos ama? Jesús nos ama. A Juan lo amaba Jesús. ¿Por qué? Porque Juan era un discípulo que aprendió a callar. Acuérdese que en el pasaje bíblico de la cena del Señor, cuando Pedro le hace señas a Juan que preguntara quién era, Juan le preguntó a Jesús, ¿o no? Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Jesús le dijo, a quien yo le diere el pan mojado. Glorifican al Señor. Eso está en San Juan capítulo 13, verso 25. Si no lo proyectan acá, vamos a mirarlo. Alabado sea Cristo. Amén. San Juan 13, 25. Vamos a mirar. Ya lo tenemos acá. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? El verso siguiente, el 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Maravilloso es el Señor. Dice que después del bocado entró Satanás en él. Lo que yo quiero enfatizar acá en San Juan 21:20 es que Jesús amaba a Juan. ¿Por qué él lo amaba? Porque Juan, cuando Jesús le dijo allí, aleluya, en San Juan 13:25, ¿quién era? Dice la Biblia que Juan no le contó a Pedro. Juan era un discípulo que aprendió a callar. Porque hay cosas, hermano, que uno tiene que callar.
que no las puede divulgar. Jesús le dijo: al que yo le dé el pan mojado, ese es. Y se lo dio a Judas. Y usted sabe que en ese tiempo darle un bocado de pan mojado en una reunión a un invitado no era vergüenza ni deshonra, era doble honra. Y se lo dio a Judas. Sea el Señor glorificado. Y cuando Judas entró Satanás en él y Jesús le dijo a Juan: el que yo le dé el pan mojado, ese es. Juan se quedó callado, ¿cierto? No dice nada. Y Pedro allá, hermano, que sacaba la lata: dígame, ¿quién es? Y lo vio cuando le estaba preguntando a Jesús. Y Pedro decía: él que me lo dice y yo que se la rajo. Porque yo amo a Jesús. Y yo aquí me hago restear como el ratón borracho. Aquí yo no aguanto nada. Hermano, ser amado por Jesús tiene que ser por algo. Que Jesús me ame a mí debe ser por lo menos que yo lo ame a Él, que yo lo honre, que yo aprenda a callar, que yo aprenda de Él como mi maestro. Sea el Señor glorificado. Número 2, aquí en el capítulo, el versículo 20 de San Juan 21. Número 2, primero, Jesús lo amaba. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Mire lo que dice el versículo 7, San Juan 21, 7. ¿Qué es lo que dice? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Eso era cuando estaban allá pescando. Pedro, por su voluntad: yo voy a pescar. Y los que estaban con él: pues nosotros también. Si va Pedro, amén, nosotros también vamos. Y usted ve que allí aparece otra vez la palabra: a quien Jesús amaba. ¿Se da cuenta, hermano? Que no era amarlo por amarlo, era que él, aleluya, se ganó ese puesto. Porque la Biblia dice que el Señor al que ama disciplina. Pero a Juan yo no lo veo disciplinado. Yo lo que lo veo es allí cumpliendo con la palabra, estando atento a la palabra. Y número 2, versículo 20, dice: el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Escúcheme esto: vivía cerca de Jesús. En la cena, en ese tiempo, mire un momentico para acá, las mesas no son como las de hoy, que son redondas o cuadradas. No, en ese tiempo las mesas eran como una herradura. Amén, iban así y se volvían y terminaban, de manera que el que se sentaba primero aquí tenía que sentarse de esta manera, porque la mesa iba dando la vuelta. Luego el otro, luego el otro, y donde estaba Jesús, luego le seguía Juan, de manera que aquí estaba Juan y atrás de Juan estaba Jesús. Entonces a Juan le quedaba fácil recostarse. Dice: en el pecho. Oía Juan, hermano, los latidos del corazón de Jesús. ¿Eso no es un privilegio? Sentarse, recostarse al lado de él, estar cerca de él. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es preciosísimo, hermano. Y a veces con nuestras acciones, con nuestra entrega, con nuestra rendición a Cristo, nosotros nos podemos acercar a Él. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero acuérdense que el Señor dijo: ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos.
pero Juan vivía cerca del Maestro. Hermano, qué precioso cuando nosotros somos obedientes, sumisos a Dios, estamos cerca de Él y Él nos ama. Y Él nos ama. Y número 3, porque estoy hablando de Pedro y hoy de nosotros, dice la palabra, y le había dicho, Juan le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esto que se llama acá número 3, tener esa confianza de preguntarle al Señor y del Señor no reservarle nada. ¿Se lo respondió o no? Le dijo al que yo le dé el pan mojado. O sea que Juan era un hombre, hermano, con unas cualidades tremendas. Sea el Señor glorificado para siempre. Recostado al pecho de Él, cerca de Él, y ahora el de más confianza. Alabado sea Cristo. ¿Ve? Entonces Pedro está mirando esto, y ahora Pedro se ve como evadido. El Señor le dijo: usted me amas, pero de verdad me amas, pero si es verdad que me amas. Y a Juan no le decía nada. ¿Ve? El verso 21 dice la Escritura que cuando Pedro le vio, ¿a quién? A Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor. ¿Y qué está diciendo aquí? Señor, ¿y qué de este? ¿Cómo entiende usted este texto? ¿Ah? Preocupadísimo. Dicen amén los dormidos. Amén. Hay uno. Señor, ¿y qué de este? O sea, todo para mí. Siempre me reprendes a mí. Siempre me corriges a mí, que si yo lo amo, que si yo lo amo, que si yo lo amo, que mire, que aquello que cuando sea joven, ahora viejo, lo te enseñará otro, y esto, y dele por ahí. ¿Y este qué? Alaban al Señor. Es que este es el mimado, este es el consentido, ¿qué? ¿Cuántos alaban al Señor? Mantiene ahí recostadito a su lado. ¿El qué es que no se va a morir o qué? ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, cuando uno se preocupa por los demás, descuida el secreto con Dios. Porque la pasa uno es mirando, juzgando, observando las cosas. Pero mire, este viene estrenando corbata otra vez. Pero mire, pues le entregaron, ya no le falta sino el reino, como dijo Saúl. ¿Cierto? Otra vez ahí de primero. No. Preocúpate, hermano, en esta noche por ti, por usted. ¿Cómo anda usted con el Señor? Pero Pedro dice: no, es que yo no me aguanto, es que ¿cómo es posible? Es que no, a Él lo quiere, a Él lo ama, siempre está ahí con Él, recostadito, y no le dice: quítese de ahí, no, y a mí se da, mire, y dele. Porque Jesús sí le dio duro a Pedro. A veces Jesús tiene que darnos duro a nosotros, ¿sí o no? Y tiene que ponernos en la raya y encaminarnos por donde tenemos que pasar. Nosotros glorificamos al Señor y observar, y Jesús siempre nos dice: mire lo que está haciendo, y mire aquello, y mire aquello. ¿Por qué? Porque es que Jesús sabe. Adorado sea el Señor. ¿Cuál es la preocupación de usted en esta noche? Preocupadísimo por el otro hermano. Mire, no vino a la dominical, vino por la tarde al culto y lo pusieron a dirigir. No estoy hablando del hermano Alonso. Ya estaba asustado el hermano. Ya estaba asustado, hermano. Mire, no le conozco el testimonio a fulanita,
Y vea, llega y de una vez coge el micrófono y a cantar. No se preocupe por eso. Preocúpese por usted mismo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hoy es un culto dirigido por los caballeros, pero yo digo más bien dirigido por el Señor. Y esta palabra nos hace a nosotros pensar que Pedro no hace esa pregunta al Señor por hacerla. ¿Por qué? Porque Pedro tenía cosquillitas en el corazón. Dije, pero todo para mí, ¿cierto? A veces en la casa no pasa eso. Pero mamá, usted solamente me manda a mí. Y mire, y vea, el hogar de Lázaro, ¿recuerdan? De una de sus hermanas. Dígale, Señor, a mi hermana que me ayude. Ella está ahí como una mimadita, ahí sentadita, ahí tranquila. Y yo tengo muchos oficios, mucho que hacer. En otra palabra, Jesús, ¿por qué no se larga de aquí? Está quitándole el tiempo a mi hermana, mire las horas que son. Y Jesús le dijo, usted lo que está es turbada y afanada, con muchos quehaceres. Hermanos amados, dice la palabra del Señor, que cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, no pide permiso, no pregunta, yo lo veo aquí como lanzado el hombre. Señor, ¿y qué de este? ¿Esos signos de qué? ¿Qué es interrogación? Señor, usted me ha dado a mí mucho látigo, ¿cierto? El Señor le dijo, porque él lo ha ganado. Pero, ¿y este? ¿Es que tiene corona o qué? ¿Ah? ¿No va a morir? ¿Va a quedar así tranquilo? Y usted me está anunciando que a mí me van a tumbar la cabeza, que me está diciendo aquí en el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, no se puso a consolarlo, le dijo, sígueme. Y ahora yo veo a este tranquilo ahí, ya se le va acercando otra vez a usted. ¿Qué de este? ¿Cuántos alabamos al Señor? A veces, hermano, hay celos ministeriales y sucede lo mismo. Bueno, y como cuando yo hacía tales cosas parecías, a mí me disciplinaron, a mí me quitaron la credencial, a mí me sentaron, ¿y este qué? ¿Cuánto glorifican al Rey? No le dicen nada, lo aceptan, mire, lo aman, aleluya. Hay problemas en el corazón de ese predicador. Hay celos. Alabado sea el Señor. Ahí está Pedro. ¿Qué de este? Allá lo llevan. Allá le dan hasta Santa Cena. Lo que falta es que lo presenten. Aleluya, allá en la convención, el que dirija la convención. Hermano, eso ha sucedido. ¿Cuánto glorificamos a Cristo? No, hermano, no nos preocupemos por los demás. Sígueme tú, ocúpate tú en tu salvación. Busque, aleluya, el momento oportuno para examinarse. ¿Cuánto glorificamos al Rey, hermano? Ante esa pregunta de interrogación, Jesús le dijo a Pedro, el verso 22. Pedro, si quiero. ¿Qué quiere decir esa palabra si quiero? Porque Pedro no dice, no está escrito aquí, pero yo creo que Pedro le dijo a Jesús, y es que este no se va a morir. Mírelo ahí, mírelo ahí. Jesús le dijo, porque Pedro dice, ¿y qué de este? Pero no dice, ¿y es que no va a morir? No, no le dijo, no está escrito, pero sí le dijo. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. Si entiende que le estaban haciendo una pregunta a Pedro al Señor, Señor, usted me está diciendo de qué manera voy a morir yo. Pero ¿y este? ¿Ah? Este no le va a hacer nada. Este tranquilo ahí. Va a pasar así de agache. Hermanos amados, el Señor es fiel. El énfasis no descansa en la misteriosa referencia a la suerte del discípulo amado.
No, sino en la individualización del llamamiento al discipulado. Las vías específicas varían de un individuo a otro, pero la demanda de obediencia es la misma para todos. A veces Dios trata con uno diferente a otro. A veces a uno Dios no le permite tantas pruebas como a otros. Enfermedades, alabado sea el Señor, pero a otros sí. Mi esposa, hermano, ha pasado por una cantidad de universidades y estudios. Ella es estudiadísima, pero por los médicos, hermano. Gloria a Dios. Pero en el caso mío, en 58 años que yo me acuerdo, me han puesto 2 inyecciones. Le doy gracias a Dios por eso. Porque es que Dios trata a uno de una manera y a otro de otra. Hay unos, hermanos, que usted dice se la ganó facilito, pero otros, ¿cierto? Mire, hermano, se levantan de una y caen en la otra. Y claman, y oran, y interceden, y meten el ayuno y el clamor y la madrugada y a orar, y dele, y no pasa nada. Y el otro florece de una, hermano. Dan un grito y se le convierte en 20. Y el otro ayuna 8 días. Amén. Y lo que le queda es un problema después del ayuno. Individualmente el Señor trata con personas diferentes. Por eso nosotros no podemos criticar ni decir, como le decían a Job, las bellezas de amigos. Primero ayunaron por él, ¿cierto? Oraron por él, pero después lo censuraron, lo criticaron. Este está descarriado, quién sabe qué hizo. Alabanza al Señor. Y lo juzgaban. Pedro dijo, Señor, y que de este sea el Señor glorificado para siempre. Colóquenme allí, por favor, los hermanos, en Cantares 1:6. Y ahorita regresamos acá donde estamos viendo, porque ya voy casi a terminar. Cantares 1:6. Mire lo que la Biblia nos dice. Tenemos, escuche bien. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Está hablando de las pruebas, ¿sí o no? Los hijos de mi madre se airaron contra mí, la misma familia. Me pusieron, aquí donde yo voy, a guardar las viñas. ¿Y qué? Dígalo duro. Y mi viña que era mía, no guardé. Me pusieron a cuidar las viñas, a vigilar a los demás, a mirar a los demás, y me descuidé yo. Eso es lo que dice ahí. Y la viña que era mía, no guardé, no me preocupé, no la cuidé. Alabanza al Señor. Hermanos, la Biblia dice que cada uno llevará su propia carga. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Cada uno aparecerá ante el tribunal de Cristo. Y a cada uno el Señor nos va a pedir cuentas. Pero ese es el problema, cuidando la vida de los demás, vigilando, cuidando la viña de los otros, y la que era mía no guardé. Eso es preocuparse no por los demás. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos ahí o no? Entonces aquí Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, si hasta la venida del Señor, ¿qué a ti? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué a ti? ¿Cómo es que se dice por ahí vulgarmente?
¿Cómo es que se dice? Eso no le interesa a usted. ¿Usted para qué se mete? La Biblia dice que el que se mete en un pleito ajeno es como el que agarra un perro por las orejas. ¿Qué puede pasar si agarran un perro por las orejas? Lo rete que muerde. ¿O no? Meterse uno en un problema de otro. Él le dará cuentas a Dios. ¿Cierto? Sea Dios glorificado. Que a ti lo siguió reprendiendo. Pues es que a veces a uno el Señor le da uno y le da unos cocotazos y sí, y le da otro cocotazo y bueno, Señor, no, pues a mí sí me dio. ¿Y este qué? ¿Ah? Es una belleza, no, pues es un florerito ahí. ¿Qué a ti? ¿Cuánto alaban al Señor? No sé si me estoy explicando, hermanos. No nos preocupemos porque Dios bendice al hermano, gloria a Dios. Que estrene todos los domingos. Eso no me hace cosquillas a mí. Que los zapatos míos, lo que le falta es la luz, porque agua tienen, no es no que llueva y ya aparece el hueco ahí. Agua tiene, le falta la luz. Pero el hermano, mire, vea cómo, mire, se compró otro carro. Alabanza al Señor. Y yo, en la misma cascarita, ahí mire, y vea, y me pasa por el lado. Gloria a Dios. Y yo siempre lo veo que no ayuna. Llega tarde al culto. Y mire cómo lo bendice. No nos preocupemos por eso. Descansemos en la paz del Señor. Preocupémonos por nosotros, pero no por el carro, por nuestra vida espiritual. Aleluya, por nuestra vida de comunión con Dios. Que mire que el hermano está estrenando casa y le va a montar como 4 pisos a eso. Eso dice el enemigo cuando pasa por esta cuadra. Pero esa gente tiene plata a la lata. Mire dónde van. Alabado sea Cristo para siempre. ¿Cómo será cuando nos sentemos arriba en el tercero a mirar por las ventanas ahí con un palillo recién almorzaditos ahí en la cafetería? ¿Ah? Cuando Dios entregue esta casa y la otra y la otra y la otra, alaban al Señor. Entonces, ¿qué van a hacer? Hermano, es que Dios al que quiere bendecir lo bendice. Pero no nos preocupemos por los demás, preocupémonos por nosotros. Mire, para terminar lo que dice el texto 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ah, ¿qué le dijo? Pues le sobó la cabeza a Pedro, pero tranquilo, hermano, le sobó la barba. Y no, pero Pedro, pues yo a usted también lo quiero, hermano. Nada. No le dijo nada. Amén. Usted sabe lo que le pasó, no a este Juan, usted es el discípulo amado. A Juan el Bautista, ¿sabe lo que le pasó? Lo metieron a la cárcel. Y allá en la cárcel, Juan el Bautista le mandó un siervo a decirle allá, porque él escuchó que había uno que hacía milagros, que muchas bendiciones. Vaya, pregúntenle que si ese es el Jesús que yo espero, el Cristo que ha de venir, o esperamos a otro. Vaya, pregúntele. Y se fueron, le dijeron: maestro, está Juan el Bautista, su pastor, su líder, su seguidor. Juan está metido en la cárcel, no le llevan desayuno, no le llevan almuerzo, no le dan nada. Pero mandó a decirle que por favor, que si usted es el Cristo, el que había de venir, o esperará él a otro allá en la cárcel. Porque Juan creía que Jesús lo iba a visitar a la cárcel. Porque Juan conocía la palabra, que Jesús dijo: hay que visitar a los presos. Y Juan allá adentro decía: ay, pero a mí no me visita. Y fue Jesús en ese momento, me imagino que hizo un culto y le dijo a los discípulos de Juan el Bautista: espérense al culto, amén, vamos a hacer un culto.
y hizo el culto, sanó a unos mancos, sanó a unos ciegos, le abrió los oídos a los sordos y le dijo a los discípulos: vaya y díganle a Juan. ¿Cuántos alaban al Señor? Los sordos oyen, los ciegos ven, los mancos son sanados. Alabado sea el Señor. Cuando le llegó el mensaje a Juan el Bautista en la cárcel: Señor, ¿qué nos manda a decirle esto? Yo creo que Juan dijo: ese es. Ese es. Pero no se puso a pelear y no dijo que me venía a visitar. Y no dijo que yo era el Juan el Bautista, el tremendo Juan. No dijo nada. No dijo nada. ¿Se da cuenta el Señor cómo actúa? Hermano, y de repente a los días siguientes escuchó que a Juan le tocaron la celda. Alabado sea Cristo. Y Juan quizás dijo: viene Jesús a visitarme. No, veniera un verdugo con un hacha en la mano. ¡Ta! Le tumbaron la cabeza y se la llevaron. ¿Cuánto glorifican al Señor? Hermano, el Señor trata con unos diferentes que con otros. Y con esto termino. Sígueme tú. Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Gloria a Dios, amén, ya entendí. Pero se llevaba su molestia, hermano. Alabanza al Señor. Porque usted ve en los evangelios que entre ellos habían discusiones. Por ejemplo, cuando una mamá, la mamá de dos de sus discípulos, dijo que mis hijos se sienten uno a la derecha, otro a la izquierda. Hermano, Jesús dijo: eso no es mío darlo, eso es de mi Padre. Y dice en los versículos siguientes: si hubo disensión entre los discípulos por eso. Ah, es que ustedes se creen muy grandecitos. Y tuvo que el Señor presentarle la parábola. Y tomó un niño y dijo: el que no sea como un niño no puede entrar. Y el mayor entre ustedes tiene que servir a todos. Colóquese de pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor. Y deje de preocuparte por los demás. Sígueme tú. Démosle a Dios gracias, hermanos. Padre celestial, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres un Dios precioso, eres un Dios maravilloso, eres un Dios eterno. Tu palabra dice en Hebreos capítulo 2 del 1 al 3: ¿cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice que tenemos que mirar bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Señor, que nos preocupemos por nuestra vida, que nos preocupemos por nuestra salvación, que no miremos por encima del hombro al otro y qué es lo que le pasa a este, y que este sí le ves bien y bien y bien y no le dicen nada y a mí siempre me exhortan. No, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Y si tú has trazado la meta para cada uno de nosotros diferente, solo queremos cumplir el discipulado. Solo queremos sacar la tarea, Señor, como nos lo dice nuestro pastor. Solo queremos esperar en ti. Como dijo el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas: Él os exaltará cuando sea tiempo. Oh, te damos gracias, Señor.